Soy el profesor José Choxe. Hoy estoy encargado del curso de Historia Universal. Vamos a ver el tema de introductorio de conceptos básicos. ¿Qué es la historia? Actualmente la historia ha sido polemizada por la filosofía y la epistemología. Algunos ya no lo consideran como una ciencia, pero para ello nosotros tenemos que saber qué es una ciencia. La ciencia tiene un conjunto de propuestas metodológicas o principios que deben ser comprobados. En este caso, la historia, vamos al concepto básico, es una ciencia social. Quiere decir que esa historia está referida al ser humano, a describir sus aspectos vitales del ser humano. En este caso, su vivienda, su comida, su forma de llevar en una comunidad. Es la ciencia social que investiga en forma ordenada y verídica el desarrollo de la humanidad. Cuando hablamos de la humanidad, hablamos de un conjunto de personas, hablamos de la totalidad de personas. ¿Qué quiere decir? Que la historia describe la vida de las personas en comunidad, desde su origen hasta la evolución de los pueblos. La historia, en verdad, de tener sus padres fundadores, desde tiempos de los griegos, ha llevado todo un derrotero y una serie de sistemas, en el cual nosotros vamos a tomarlo para la historia universal, que es la historia de todos los pueblos. En este caso, la historia del Perú sería parte de la historia universal. Bueno, metodológicamente ya desde el siglo XIX, la historia comenzó a dividirse de esta manera. Lo dividieron en tres épocas, la historia en general del ser humano: en una prehistoria, en una protohistoria y en una historia propiamente dicha. ¿Por qué una prehistoria, chicos? Simple, porque va a tratar de los aspectos vitales del hombre primitivo, del hombre en su estado salvaje, lo que metodológicamente decían los marxistas como comunidad primitiva. El hombre cuando estaba en contradicción con la naturaleza, era su estado de supervivencia. Una protohistoria, la época intermedia, mayormente referida a los cuentos y leyendas de grandes civilizaciones, de épocas doradas, que tienen las civilizaciones como Grecia, Roma, China, etc. Algunos ya no consideran que la protohistoria exista propiamente dicha, simplemente es algo metodológico. Y la historia propiamente dicha, es la historia de todos nosotros, es la historia ya organizada por ciertos conceptos que va a tener el historiador para poder referirse a ellos, es decir, ciertos principios, reglas. A esto me refiero con las fuentes. Si te das cuenta, hemos comenzado primero, ¿qué es la historia? Netamente es la ciencia social, que estudia el desarrollo y la evolución de todos los seres humanos. Hemos pasado a su división, en la prehistoria, protohistoria y la historia propiamente dicha. La prehistoria no es más que la historia de los primeros seres humanos en comunidad primitiva, y la protohistoria es la época dorada, y la historia propiamente dicha. Ahora, vamos a sus fuentes. Las fuentes de la historia son varias, sobre todo están reunidas en cualquier tipo de vestigio o huella que dejó su paso el hombre. Fuentes escritas o documentales propiamente dichas. Es todo tipo de signo, símbolo o inscripción que ha dejado el hombre a través de construcciones, a través de restos, en fin, todo tipo de vestigios, no solo en piedra, también en papel o en cualquier signo que puede ser colocado en cualquier lugar, en cualquier instrumento, vasija, etc. Lingüísticas, me refiero a los idiomas. Recordemos que todos nosotros procedemos de ciertos idiomas, En el antiguo Perú existía lo que se llama el runasimi, lo que ahora está conocido comúnmente como el quechua, En fin, los idiomas guardan una cosmovisión del hombre, Y las fuentes orales, los usos y costumbres de las personas, que a su vez nos llevan a reconocer ciertas vivencias, que tienen esas personas. ¿Por qué una persona se viste de tal manera? Por ejemplo, el poncho o el chullo. Muchos consideran que el poncho y el chullo son algo netamente vernacular y propio del Perú. Eso es falso. Eso proviene desde la conquista e invasión española. El poncho y el chullo proviene, algunos estudios consideran eso, de la época medieval europea. Monumentales, todo tipo de construcciones, que se encuentran, desde casas, ciudades, fortalezas, tumbas, etcétera, etcétera. Ahora vamos a las ciencias que apoyan a la historia. Si te das cuenta, la historia universal, que es parte de la historia del Perú, está dado por estos fuentes o documentos. Ahora, ¿cuáles son las ciencias que apoyan o corroboran
¿no?, este quehacer histórico. Primero tenemos a la geografía. La geografía estudia el territorio, el lugar, ¿no?, en el cual se desarrolla pues una comunidad, un grupo, una sociedad humana. La cronología, tenemos que dividir una línea de tiempo en etapas, épocas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya de acuerdo a ciertos especialistas, historiadores o pedagogos, ¿no? La arqueología simplemente investiga las construcciones, investiga todo tipo de vestigio o recurso material. La geología, el estudio de la Tierra, es muy importante para saber en qué época hace su aparición el ser humano, ¿no? El ser humano hace su aparición, según la geología, en la época cuaternaria, ¿no?, aproximadamente a los 2 o 3 millones de años. Algunos consideran que eso ya es algo pasado, ¿no? Se han encontrado vestigios, ¿no?, algunos dicen a partir de ya 70 millones de años, pero en fin, todo eso entra a la polémica y a la crítica. La paleontología, estudio de los restos fósiles, sobre todo nosotros conocemos lo tradicionalmente, ¿no?, los animales antediluvianos, los fósiles de los dinosaurios, ¿no? Pero en fin, ha habido varias épocas y edades. La antropología, el estudio propiamente del hombre, pero su aspecto histórico, cultural, ver sus vestigios propiamente en sí en cada comunidad, ¿no? Bueno, tenemos que retomar ciertas cosas. Primero, la historia, ¿no?, en sí es una ciencia que estudia, ¿no?, el paso del hombre por el mundo. Y ahí estamos enmarcados con la historia del Perú, ¿no? Ya en el curso de historia del Perú vamos a ver ciertas características, ¿no?, del Perú, de la historia del Perú propiamente dicho. En forma general nosotros podemos decir que la historia se divide en la prehistoria y en la historia, ¿no?, ya dejando de lado la protohistoria, que sería el intermedio de ese paso. Algunos consideran la invención de la escritura, algunos consideran, en fin, muchas cosas. En sus fuentes, ¿no?, en las fuentes escritas, recordemos que tenemos pues las fuentes documentales. Algunos consideraban que ciertos grupos humanos eran desarrollados por tener, o civilizaciones, por tener cierto auge, y en este caso por tener escritura. Eso también ha sido polemizado. Podemos hablar de que los incas tuvieron una escritura, pues hay estudios, ¿no?, muy fidedignos, consideran que sí lo tuvieron de distinta manera. Eso dice las investigaciones del señor Glimberg y otros, ¿no? En fin, lingüísticas y orales. Por ejemplo, el quechua, ¿no? El quechua ha sido se puede decir, muy criticado, muy dejado de lado, ninguneado, ¿no? Ahora la gente quiere estudiar lengua inglesa o china, pero el quechua es muy rico, y sobre todo los dialectos que tiene el Perú. Como estaba diciendo, es toda una cosmovisión. ¿Por qué? Por un simple hecho. La forma de cómo nosotros nos expresamos indica no solo conceptos básicos del lenguaje, sino también indica una forma de pensar, una forma de organizar el mundo, ¿ya? Y en los aspectos monumentales, en fin, Europa tiene mayormente construcciones no solo de casas o ciudades, sino pues de fortalezas, ¿no? En fin, casi toda la historia de Europa pues está enfrascado en guerras. Eso ha sido parte también de la historia universal, pero recordemos que aquí, por ejemplo, algunos estudios consideran que, ¿no?, el Imperio Tiahuanaco, Huari, qué sé yo, no tuvieron pues ese proceso de desarrollo a través de la violencia, que si lo hubo fue mínimo, ¿no? Es decir, hubo otra forma de poder interactuar del hombre acá con su medio y con los demás, ¿no? Recordemos que los mismos incas preferían llamar ciertos emisarios y negociar más que entrar en una actitud guerrerista, ¿no? En fin, eso también lo vemos en ciertas construcciones, ¿no? Metodológicamente de la historia comienza en la Edad Media, sobre todo con San Agustín. San Agustín prácticamente inventa lo que se llama la filosofía de la historia al señalar periódicamente la historia de la humanidad, en este caso en una línea de tiempo de un inicio con nuestros primeros padres, Adán y Eva, y un final, como sería el final de los tiempos, o la segunda venida de Jesús, ¿no? Recordemos que estamos en la Edad Media. En la Edad Media, propiamente dicho, la institución más grande y más desarrollada de la Iglesia Católica, donde su concepto ideológico predominaba, ¿no? En ese contexto, prácticamente la historia fue organizada, ¿no?, en lo que se va a llamar estas edades de la historia, ¿no?
Bueno, entonces tenemos ahí una línea de tiempo, que es la historia, ¿no? Tradicionalmente esta línea de tiempo se ha hablado, se ha desarrollado en un pasado, un presente y un futuro, ¿no? Es obvio que la historia del pasado es algo que ya pasó, algo que ya no se va a dar, y el presente es lo que estamos viviendo, y el futuro lo que vamos a vivir, ¿no? Europa prácticamente ha privilegiado una línea de tiempo, se puede decir, directa, ¿no? Bueno, mientras se ha descubierto ahora que ciertas cosmovisiones orientales, americanas o de otra índole fuera del contexto europeo son cíclicas, como los mayas, aztecas o los mismos incas. Tenían un contexto cíclico, que en el sentido que hubo un inicio, ¿no? Un auge y desarrollo y un abismo, una decadencia. Pero después otra vez llegamos a un inicio, ¿no? Un desarrollo y una decadencia. Pero bueno, vamos aquí. Tradicionalmente se comprenden cuatro edades, cuatro grandes épocas, ¿no? La edad antigua, que aproximadamente comienza, algunos consideran que esto es algo metodológicamente todavía ya errado, de 4000 años antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo, ¿no? Estamos considerando aquí, algunos lo consideran, ¿no? Desde lo que es el inicio ya de esta revolución neolítica de la agricultura y hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo. Y de ahí vamos a la segunda época, la Edad Media. En la Edad Media tenemos pues, ¿no? Del 476 hasta 1453, ¿no? La famosa caída de Constantinopla en Europa, ¿no? Prácticamente son los turcos, ¿no? El mundo musulmán destruye ese contexto de que vivía el hombre europeo y prácticamente le hace entrar en otra época, lo que vamos a llamar típicamente modernidad o ideas nuevas. ¿Qué es modernidad? Modernidad en su sentido básico, lato, son ideas nuevas, ya no ese contexto religioso, ¿no? Bueno, en fin, y entramos en la Edad Moderna, de 1453 hasta 1789, que es la Revolución Francesa. Es decir, que la Edad Moderna tiene que ver con el periodo económicamente hablando mercantilista, ¿no? Prácticamente estamos cerca de lo que va a ser el descubrimiento de América y todo ese periodo mercantilista o colonial de Europa que va a entrar a América, ¿no? Y se va a desarrollar hasta el primer experimento en la vieja Europa del experimento de un gobierno social, ya no de índole religiosa, que es, ¿no? La creación de una república, o en latín res publica, ¿no? Y ya no una típicamente monarquía, ¿no? Amparada por la Iglesia Católica, es decir, la Revolución Francesa. Otros historiadores consideran también importante la independencia en América de Estados Unidos en 1766. Pero en fin, ahora, después de ahí tenemos la época contemporánea, o la época, se podría decir, de ahora, ¿no? Esta época actual comienza con 1789 y sigue hasta la actualidad, lo que es el nombre del siglo XXI actualmente, 2020 estamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el fenómeno social y político de la instauración de repúblicas en todo el mundo originó un nuevo contexto de desarrollo de las sociedades o comunidades humanas, ¿no? Bueno, actualmente en Europa hay, ¿no? Repúblicas, ¿no? Bueno, irónicamente no toda Europa tiene repúblicas, pero sí su experimento se propagó por todo el mundo, a eso me refiero, ¿no? Pasando por Asia, pasando por África, ¿no? Y la misma América. Recordemos que América tuvo sus primeros experimentos republicanos más tempranamente que la misma vieja Europa. Solo darte un ejemplo, ¿no? El Perú logra conocer la república en 1821, cosa que Alemania lo va a hacer recién en pleno siglo XX, ¿no? En fin, ¿no? Por eso también la vieja Europa tenía un grave problema de nacionalidades y cierto revanchismo militar y cierto racismo, aparte de problemas monopólicos que va a originar esas dos grandes hecatombes que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero en fin, estamos ya en el siglo XXI, estamos en 2020 y la actualidad, ¿no?
¿qué tiene que ver con lo contemporáneo? Porque este fenómeno de las repúblicas abunda. Claro, no es lo propicio en todo el mundo. Hay países que todavía no tienen ese sesgo, pero la gran mayoría, y sobre todo la creación de ese orden llamado ONU, ¿no?, generan de que existen las repúblicas antes pues que una clase de monarquías autócratas, ¿no?, medievales, ¿no? Si existen monarquías son constitucionales. Pero en fin, eso lo vamos a ver poco a poco y de manera pues más detenida. Bueno chicos, esta es la clase introductoria de la historia universal. Es más, voy a dejar unas preguntitas, ¿no?, para que usted lo pueda resolver y pueda investigar.